¿Escuchas? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Mira, yo la clase pasada no me pude conectar bien y había comentado eso de que iba a grabar de nuevo, pero como esta clase como una de las más, creo yo, interesantes, como de saber cosas y todo, así que yo creo que a la vuelta en marzo se supone que se retoman las clases, por lo que me contaba el profe, y ahí preferiría como hacer otra como adicional o algo así de la materia que venga, si es que alcanzamos a ver Power BI y todo el tema. Pero igual quería como que por lo menos, si al menos tenías como la necesidad de preguntar, que lo pudiera hacer. Así que vamos a ver el mismo archivo de la vez pasada, el clase 9 macro y formulario. Y con eso vamos a partir hoy. Ya. Entonces, lo primero que había que hacer acá es asegurarse de tener la pestaña programador o desarrollador habilitada. Y eso se hace aquí en más comandos. Ya, entonces para habilitar la pestaña programador, acá en la cinta de opciones, más comandos, y acá me aparece las opciones de personalizar cinta de opciones. Entonces esto por defecto viene destildado en el Excel, hay que hacerle el clic y ahí se habilita la pestaña programador. Ya, entonces cuando entramos acá en Visual Basic, ahí vemos como la descripción del proyecto desde la mirada del visual, ¿ya? Entonces aquí veo como tengo un apartado de propiedades donde yo voy a poder ver las propiedades de cualquier elemento que yo vaya aquí agregando o las hojas que ya tengo, y lo que vamos a partir añadiendo un formulario. Entonces eso se hace con el botón derecho acá en el nombre, acá botón derecho, insertar, user form. Entonces ahí se me crea este formulario que es como editable y todo. Entonces esto es lo que nos va a ir permitiendo hacer cualquier cosa que uno vaya, que vaya como, o sea, más que todo ampliar la posibilidad de cosas que uno puede hacer. ¿Ya? Entonces aquí tengo un cuadro de herramientas donde tengo distintos controles. Los principales son, por ejemplo, el cuadro de etiqueta. Si yo hago clic aquí y arrastro y selecciono, estoy creando una etiqueta o un label, ¿cómo se llama? También tengo aquí un cuadro de texto que sirve también como una entrada de texto, ¿ya? Y también se tiene otro que es el cuadro combinado, que es como el combo box. Aquí uno puede poner casilla, botón de opción, entre otras cosas entre otros elementos. Entonces lo primero que vamos a hacer, ahora ya entrando a la hoja de la clase, esta hoja viene con algunos códigos que están pegados acá y todo, y el sentido de esto era una planilla eh, que permitiera ingresar información y guardarla en una hoja, con estos campos. Necesita el campo cliente, dirección, comuna, teléfono, producto, cantidad, y estos botones que van a servir para ir avanzando con la información. Vamos a usar estos códigos y esta hoja de inicio, este es un detalle de productos, y aquí van a ir las ventas que se van a ir guardando con el formulario. Entonces lo primero que hay que hacer acá va a ser los campos que están acá. Entonces aquí, por ejemplo, el primero, aquí cuando el nombre está entre paréntesis, ese es por decirlo, el nombre referenciable que tiene como el objeto, como a nivel de variable, por decirlo así. Y acá, por ejemplo, en caption es lo que dice dentro la etiqueta. Entonces si yo aquí, por ejemplo, pongo cliente,
me cambia acá cliente. Eso también se puede hacer aquí. Si por ejemplo uno le hace un clic, espera un poco y clic de nuevo, ahí uno puede entrar como a modificar el texto de la etiqueta, ¿ya? Porque digo clic, esperar un poco y clic, porque cuando uno hace doble clic acá, ingresa al detalle del objeto, ¿ya? Entonces aquí estoy entrando a, por decirlo así, programar un macro cuando alguien haga clic en la etiqueta, ¿ya? Como no es lo que necesitamos, esto no aplica. Vuelvo acá, entonces cuando eso va a pasar con todo, por ejemplo aquí si yo hago doble clic en la etiqueta, aquí me va a decir que estoy en una instancia que se va a dar cuando el textbox cambie. Entonces si alguien digita, se va a ejecutar lo que vaya acá. Hay ocasiones que eso es bastante útil, por ahora no. Ya, entonces acá lo mismo. Les comentaba que el nombre que aquí está entre paréntesis, name, va a ser lo que uno va a referenciar este objeto. Y acá vamos a usar la nomenclatura de tvx para asociar que es textbox y como para darle una descripción como de buena práctica, asociarlo con con la función que va a cumplir, que va a ser guardar la información del cliente. Entonces aquí estoy creando un label y una etiqueta y una entrada de texto, y aquí le cambio la referencia a cliente y vamos a hacer esto con los que están acá, con los otros. Entonces voy a copiar eso, lo pego un par de veces, 4 veces, ¿ya? Entonces esto me va a permitir ir haciendo como a gusto propio un formulario. Entonces acá vamos a cambiar dirección, acá comuna, acá chuta, teléfono, y cambiando también la forma en que describimos esto. Dirección, acá va a ser tvx comuna, y acá va a ser tvx teléfono, ¿ya? Entonces, otra más, pero ahora va a ser con un cuadro combinado, que es este de acá. ¿Ya? Porque esto va a ser, aquí vamos a hacer la misma lógica de la validación de datos que vemos en Excel, donde vamos a tener valores restringidos para los productos, cosa de que el usuario no puede ingresar otra cosa que no sea de lo que yo le estoy entregando en alternativas. Esto va a ser producto, y acá va otra cantidad. Y este es un poco más chico porque es solo número. Ya por ahí ya va tomando un poco más de forma la idea de lo que va a ser este formulario. Acá si yo hago clic en el user form, veo también que tengo el nombre user form aquí arriba, y tengo también un caption que es como el título. Entonces aquí le vamos a poner ingreso, venta. Y este nombre, como por decirlo así, para una estructura de programación, no admite espacios. Entonces aquí va a ser ingreso-venta. ¿Ya? Y ya, entonces ahora vamos a probar qué es lo que llevamos. Vamos a la hoja inicio. Y acá en la vista programador también vamos a insertar. Y dentro de estos controles formularios vamos a usar el primero, que es un botón. Y aquí le voy a dar clic en nuevo, porque cuando uno ya tiene macros definidos puede seleccionarlo. Nosotros aún no lo tenemos, entonces nuevo. Y allí entro a lo que va a pasar cuando alguien haga clic en el botón. Tiene esa estructura. Entonces lo que vamos a hacer es decir que muestre el formulario que acabamos de ir formateando recién, y eso se hace con ingreso-venta.show. Solo eso. Entonces ahora vuelvo al Excel, y si yo aprieto esto, me aparece el formulario que acabamos de hacer.
Ya esto obviamente no hace nada porque no le tenemos más información hasta el momento, pero ya vemos que puedo llamar un formulario y que le da totalmente un sentido distinto a lo que uno está acostumbrado a hacer en Excel. Ya esto es como, ¿cómo sacaste eso de Excel? Eso generalmente pasa. Entonces acá vamos a cambiar el botón, vamos a poner también ingresar venta. ¿Ya? Entonces ahí vamos a llamar al formulario, eso es lo único que hace. ¿Ya? Seguimos. ¿Alguien tiene alguna duda en este momento? No, nada. No, profe, todo bien. Vale, vale. Seguimos. Y entonces vamos dándole, seguimos dándole la estructura a esto. Después viene acá, vamos a hacer un cuadro de lista. Voy a juntar un poquito esto. Optimizar el espacio. Ya. Entonces ahora creamos un botón que está acá. Creamos este botón. Le vamos a poner añadir a este botón. Y en el nombre, la referencia va a ser btn-añadir. Y ahora vamos a hacer un cuadro de lista, que va a ir acá. Este cuadro de lista va a cumplir la función de ir mostrándonos los productos que vamos a ir añadiendo antes de añadirlos. Y terminamos con dos botones, que uno va a ser para salir y otro va a ser para confirmar la acción. Que este puede ser un agregar y este un salir. Ya con eso ya toma un poquito más de sentido el formulario. Por ahí hasta el momento. Ya, entonces ahora vamos a ver esto. Ya, aquí yo escribí el comentario de que esto sirve para agregar los ítems al combo box. Ya, entonces aquí yo voy a tomar esto, lo voy a copiar, y voy a entrar acá a hacer clic cuando tengo el user form seleccionado. ¿Ya? Entonces, este era... voy a poner eso. Entonces ahora esto queda con la instrucción de cuando el user form se inicializa, o sea, cuando yo lo llamo, cuando le hago clic aquí al botón de inicio y se activa el punto show, se considera como que se está iniciando el formulario y va a ejecutar esto de acá. ¿Ya? Entonces básicamente lo que hace aquí, esto me deshabilita, por ejemplo, que los cambios en la pantalla, como que, supongamos, están pasando cosas por detrás, pero no se cambia nada. Por ejemplo, no se ve que se cambie la hoja si es que yo activo otra, que es lo que viene a seguir aquí. Ya, esta es la forma que se tiene de escribir para seleccionar una hoja. Entonces va a ser el comando cheats, como hoja, entre paréntesis, entre comillas, el nombre de la hoja, punto activate, y así yo voy a seleccionar esta hoja. Entonces esa va a ser como la instrucción equivalente. Después voy a seleccionar el rango A2 desde aquí y voy a decir, mientras la celda sea distinto de vacío, hacer esto. Mientras la celda de A2 hacia abajo sea distinto de vacío, yo voy a ir a hacer lo siguiente. Voy a... esto va a ser ingreso venta guión bajo cbx, no es marca, aquí es producto. ¿Ya? Voy a añadir el ítem al combo box de ese formulario y lo que se va a añadir va a ser la celda activa, que va a ser lo que voy recorriendo hasta acá.
Entonces, eso va a pasar una vez y después viene este comando que dice Active Cell Offset, que significa que si es un 1,0 me desplazo hacia abajo y si es un 0,1 me desplazo hacia la derecha. ¿Ya? Entonces voy a desplazarme a 1, voy a seleccionar eso y voy a seguir en el ciclo while hasta que no se cumpla eso y salga del ciclo while, que va a ser aquí cuando ya no encuentra nada. Después de eso va a decir, ok, vuelvo a actualizar vuelvo a poner como verdadero los cambios en la pantalla, por decirlo así, y voy a dejar seleccionada la hoja inicio, porque yo había seleccionado la hoja proveedores. Entonces todo eso va a pasar por detrás cuando se haga el clic. Ya, me parece que no alcancé a definir esto. Entonces aquí lo vamos a poner cbx producto. Y acá va a ser tbx cantidad. Ya, entonces cbx producto. Ok. Ya, entonces veamos si esto funciona. Vamos a la hoja inicio. Ingresamos, hacemos clic. ¿Qué sucede? ¿Qué no aparece esto? No, ahí está. Ahí sí. Ya, veamos ahora. Vamos. Sí. ¿Qué pasa aquí? Voy a consultar un archivo que tenía donde ya había avanzado esto. Sí, fue, está escrito lo mismo. Ya, entonces podemos ver acá que ¿cómo se llama? El botón del combo box ahora me muestra las cosas que yo tengo cargadas acá, en la hoja producto. ¿Ok? Entonces eso es lo que queríamos lograr con este apartado de acá, que me permite ir añadiendo las cosas. Vamos a cambiar un poco el tamaño de esto porque los productos son más grandes. Entonces hay que añadir un poco de espacio acá. Ya vemos por ahí cómo se ve. Un poquito más. Entonces eso ya me permite traerme los que correspondan y de la forma en que está hecha esa instrucción acá, con este ciclo while que me permite ir recorriendo todas las celdas que tengan algo, yo puedo ir añadiendo productos aquí y me van a ir apareciendo siempre en el formulario, sin necesidad de tener que añadirlos de forma manual. Ya, entonces ahora lo que sigue va a ser usar el botón, o sea, entrar a darle instrucciones al botón del list
box, que es este cuadro de aquí. Se va a hacer con este botón. Entonces ese botón voy a darle las instrucciones ahí antes. Y les comento más o menos lo que hace esto. Esto también tiene el mismo comando de antes, de que desactivo, por decirlo así, la actualización de la pantalla. Voy a definir lo que va a recibir el listbox como código y cantidad, porque el listbox lo que va a recibir va a ser el producto que uno va a agregar y la cantidad que uno va a agregar, ¿ya? Y después de eso, me va a permitir almacenar la información de todo lo que está trayendo el listbox. Pero acá era teléfono. Código, cantidad. Ya, veamos qué nos pasa con esto. Entonces tengo información de cliente, de comuna, teléfono, producto. Voy a decir 1. Creo que era el otro botón. Este era el añadir. Okay. Esto va en el otro botón. Así que ahora sí. Entonces, este botón lo que va a ser primero una validación para comprobar que se están recibiendo los campos que se van a utilizar. Entonces dice, si el ciclo, o sea, el valor del combo box de producto es vacío, entonces voy a desplegar una ventana de mensaje que se escribe de esta forma, message box, y lo que está entre paréntesis, o sea, entre comillas, me va a aparecer como una ventanita de emergente, por decirlo así. Si no se da esto, también voy a preguntar por la cantidad y también le voy a decir, si esto es vacío, voy a decir, debe seleccionar una cantidad. Eso a modo de como darle un poco de certeza a que la operación va a seguir avanzando bien. Y entonces ahora lo que va a recibir el listbox va a ser, va a añadir un ítem para mostrarlo, que va a ser el valor del producto. Después voy a concatenar con un espacio, esto sirve para concatenar, igual que en Excel, eso también sirve, cumple la misma función. Unos espacios con este símbolo, y después voy a poner la cantidad de lo que acabo de recibir en el textbox cantidad. ¿Ya? Entonces veamos qué es lo que, cómo se ve con eso. Voy a completar por mientras. Esto ahora debería mostrarse acá, así. Y se borra lo que tenía antes. Entonces si yo agrego otro, por ejemplo, digo de este quiero 2, lo añado y ahí voy añadiendo y se muestran con esa nomenclatura que vimos recién, el producto y después la cantidad. Para eso era esa parte del código. Y después, claro, después termino los ciclos if, se cierran así. O sea, aquí cada lenguaje de programación, por decirlo así, tiene su propia forma de escribir las cosas. Y en este caso los if tienen que terminar con un end if, o si no, no corre el código. Y después al final termino con esto dejándolo en vacío, que es como lo que se vio que pasó después de apretar el clic. ¿Ya? Y ahora viene el último, o sea, el botón más grande, que este sí es el código más grande que habíamos visto acá. ¿Ya? Donde, vamos de nuevo. Ya, este va a ser el btn agregar, porque el otro era añadir.
Ahora sí, entonces lo que va a hacer esto, va a tomar los campos que están en el listbox, ¿ya? Y me los va a traspasar a la hoja ventas, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser traerme esto acá, cantidad, después sigue... eh, ok. Entonces, ahora el formulario recibió la instrucción del botón activar, o sea, del botón agregar, que me va a tomar las cosas de cada elemento del listbox. Por eso me dice para el id que valga 0 hasta la cuenta de los elementos del listbox, menos 1, porque aquí va desde el 0, empieza a contar desde el 0. Voy a ir recibiendo la información del producto, se llama código acá, y de la cantidad. Y después esta parte también es, acá lo que va a ser ir a la hoja ventas, voy a tomar la celda A2, que va a ser esta de acá, y le voy a decir que mientras la celda sea distinto de vacío, yo me voy a ir desplazando hacia abajo. ¿Para qué es eso? Para cuando, por ejemplo, si yo tengo un valor ahí, tengo varios valores, ese código me va a permitir posicionarme siempre donde corresponda la nueva información. Aquí, por ejemplo. Eso se hace con este pequeño ciclo while. Y después después de que sale del while, en este caso, cuando ya estaría parado en la celda 12, lo que va a decir va a ser que la celda activa, que en este caso va a ser esta, ¿ya? Esa celda va a recibir el valor de lo que tenga el textbox cliente. Textbox-cliente.value. Después viene el comando que sirve para desplazarse, que sirve de la celda activa, offset 0,1, ya como habíamos visto 1,0 es hacia abajo, 0,1 es hacia la derecha. En realidad este 0,1 es la cantidad de celdas que me estoy desplazando y estas son las coordenadas. Ya, y voy a dejar seleccionada la celda activa continua, que va a ser esto de acá. Y después esa misma celda, que ahora va a ser la celda activa nueva, va a recibir el valor que haya en el textbox dirección. Y así me voy desplazando hasta recibir todos los campos. Y en el último le digo que la celda activa va a ser igual a date, que eso por defecto, o sea, por la fórmula de Visual, me pone la fecha que tenga el ordenador. ¿Ya? Y eso lo voy a hacer para cada elemento que haya en el listbox. Entonces, si yo agrego 3, este proceso se va a hacer una vez aquí, 2 y finalmente 3. Y con eso se completa como el traspaso de información, por decirlo así, a una hoja. ¿Ya? Entonces, probemos cómo funciona con un poquito más de datos. Entonces va a ser cliente Ignacio, donde vivo Santiago, los campos, voy a añadir unos 3. Entonces ahora voy a botón agregar y claro, aquí quedé con la hoja activa en ventas y se me traspasaron todos los datos a la hoja de ventas donde corresponde. Bueno, aquí podría haber hecho otra variación de la comuna para que se note que funciona, pero eso es lo que va haciendo el formulario y que sirve harto para cuando uno tiene que ingresar información, le da como un toque de valor añadido súper bueno. Y aquí, por ejemplo, también se pueden hacer validaciones por detrás, por decirlo, en teléfono, así como se hizo en la parte de esta de aquí, donde yo le digo si el valor del producto es vacío, entonces le digo deben seleccionar un código, lo puedo hacer también al final y digo, por ejemplo, si el valor del teléfono tiene no es numérico, porque también hay como una fórmula que dice is numeric, le digo que no, que solo debe ser valores numéricos o, o los otros campos solo deben ser texto, también le puedo ir dando como formato, o aquí también me puedo hacer una validación de datos así como un combo box como este, pero con las comunas
Así me evito que, por ejemplo, el cliente escriba Santiago y que después yo cuando vaya a analizar la información por comuna, me topo con estas sorpresas que no me dejan tener la información en la forma que corresponde. Entonces, para eso hoy uno tiene que ir orientando los campos o cómo va restringiendo como los posibles errores que puedan tener los usuarios. ¿Ya? Entonces, con esto uno ya tiene como la estructura de cómo es un formulario y cómo se pueden dar instrucciones a las cosas, ya sea un combo box, un botón, un cuadro de lista, ¿ya? Me parece que lo último de acá es este botón que es para salir. Entonces le vamos a poner el botón salir. Y voy a ver si me acuerdo el comando. Es un load.m, me parece. Veamos. No. Lo puedo buscar, pero es una línea de código. No recuerdo la forma específica. Pero con esa sola línea, que es como salir, por decirlo así, me puedo salir solo haciendo clic con esto. Ahora no hace nada, pero sería como el equivalente a hacer esto, como para que quede un poquito más bonito. ¿Ya? Voy a agregar ahora otro botón que va a ser para como a ver, este de acá. Ya, este código yo lo pegué de otro lado y acá me voy a hacer otro cuadro, otro botón, ¿ya? Y lo voy a decir nuevo. Y ese botón va a ser lo que voy a pegar ahora, que va a ser para hacer un PDF. Voy a copiar algunas cosas, sí. O sea, voy a sacar algunas cosas. Este botón, lo que antes, por ejemplo, de la forma que estaba hecho, era que tenía una validación primero. Y yo tenía aquí, por ejemplo, si el valor de un combo box era inventario, yo iba a imprimir una parte del rango, por ejemplo, de la 1 a la G, porque el inventario está en este sector. Y si el valor del combo box era otro, entonces yo voy a imprimir el otro lado, que eran las ventas, que estaba en este rango. ¿Ya? Entonces ahora voy a eliminar eso, porque solo tengo la hoja de ventas, y me voy a quedar con una de las condiciones. Esta es como la estructura súper simplificada de lo que sería un código para imprimir en PDF. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá lo único que habría que cambiar sería el rango que se quiere imprimir y el nombre del archivo. Y acá, por ejemplo, hay algunos otros algunos otros argumentos que tienen. Por ejemplo, open after publish. Si yo le pongo true, se me va a abrir el PDF en cuanto se termine de ejecutar el código. Si yo le pongo false, solo se me va a crear el PDF donde esté el archivo que yo tengo, donde esté el Excel que yo tengo. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo tengo aquí que las ventas están desde la A a la G también. Le voy a decir que imprima hasta G. Primero le voy a decir que vaya a checks ventas.active. No, activate. Ya, entonces ahora estoy en el acá. Ya, veamos cómo funciona con esto. Entonces ahora yo le estoy diciendo que el otro botón que hicimos recién vaya a ejecutar esa orden. Ahí le voy a poner debería funcionar.
Entonces esto va a ser, también le cambiamos el texto, que va a ser crear PDF. Y veamos. Un errorcito. Ahí está. Y entonces acá yo no voy a ponerle inventario y solo le voy a poner como ¿cómo puede ser? No, solo le voy a poner ventas en PDF, que aquí tenía un combo, un valor de combo box que no existe, por eso sí, puede ser. Ya. Veamos ahora. Y entonces aquí me salió, ya me salió cortado un poco el PDF, pero eso se puede corregir si uno cambia, por ejemplo, acá en la disposición de página, si uno va cambiando la escala, va como ampliando la cantidad de cosas que pueden salir. Entonces, si yo, por ejemplo, le hago clic de nuevo, ahí me aparece todo. ¿Ya? Entonces, este conjunto de cosas que hemos alcanzado a ver hasta ahora, y sirven harto para darle, como les decía, darle harto valor a un par de cosas que son relativamente simples de hacer, pero que no todos lo hacen de la misma forma. Entonces, que por ejemplo yo, en vez de decirle a una persona que tiene campos aquí, supongamos, vaya completándome uno por uno, qué sé yo, yo puedo hacer algo con un formulario que sea como más interactivo, que sea más seguro en temas de recordar la información, o más que todo de cómo guardar esa información, porque como les decía muchas veces, los usuarios ponen lo que quieran, entonces hay que tratar de limitar un poco las opciones de eso. ¿Ya? Y también esto de los PDFs también sirven harto. Yo sé que hay código, no, hace tiempo no lo ocupo así, pero que por ejemplo yo puedo apretar aquí en crear PDF o crear y enviar por mail el PDF, y eso se envía por correo. Entonces eso, dejar como un botoncito en un reporte que me permita crear un PDF o que me permita enviar algo por correo, le va dando un grado de seriedad súper bueno a los desarrollos que ustedes tengan. Entonces, esa es como la idea, como le había comentado al principio de la clase, no es como una idea de como pudiesen haber tenido programación en un principio, los ramos que van a tener, donde así se declaran las variables, no, así es que es un tema bastante práctico que es como lo que alcanzo a transmitir, de qué es lo que se puede hacer con un formulario, como con esta parte de macro. Entonces ya con esto espero dejarlos con una vereda donde ustedes ya puedan avanzar y decir, sé que se pueden hacer cosas, sé que puedo darle instrucciones a un botón, entonces si se me ocurre la instrucción, quizás puedo buscarlo cómo hacer. Si ustedes buscan en Google, por ejemplo, cómo imprimir en PDF, desde Excel de un botón, o desde cómo imprimir PDF, BVA, así como aquí, lo más probable es que lleguen a un código bastante parecido al que yo tengo, porque ya después de ese como grado de instrucciones que uno empieza a ver, las respuestas están casi todas en Google. ¿Ya? A mí me pasa con esto, con el lenguaje de Visual de Excel, y con Python, que lo tengo que usar en el trabajo. La mayoría de las cosas están resueltas así. Y otro comentario, que me parece que ustedes tienen un ramo que se llama MSI, no me acuerdo, era métodos computacionales de ingeniería, me parece, o algún equivalente, donde les pasan un programa que se llama Sharp Develop y Access. Access sirve para, como es como un Excel, pero es como de base de datos. Y le enseñan a hacer esto mismo, hacer un formulario, hacer un combo box, entrar al combo box. Es una visual muy parecida a esta de Excel. Entonces, si entienden esto, o si les quedó gustando, les interesó como para que ustedes hacerlo en una planilla, como de, oye, si estoy haciendo las cosas de esta forma, las podría hacer de una forma distinta con esto que vimos recién. Ese curso lo van a pasar súper rápido porque es básicamente lo mismo. Y entender la noción de que uno puede darle una instrucción a un botón, de que uno tiene que definir el nombre y después lo llama, o que tengo unos valores aquí
que los puedo traspasar. De hecho, por ejemplo, para Access, ustedes van a tener que hacer algo parecido con esto, con esta lógica, que es de tomar valores que se ingresen en un formulario o en lo que sea, y los tengo que traspasar a una base de datos, por decirlo así. Entonces, esto igual les sirve harto para eso. Me han comentado algunos otros chiquillos que ya dieron el curso y todo, que sí pasa eso, porque yo me di cuenta, yo aprendí esta parte de Excel después de haber dado ese curso. Entonces ahí me di cuenta de que, oye, esto es bien parecido a ese ramo. Entonces siempre les dejo el comentario de cómo darle un poquito más de valor por lo mismo, porque les puede servir para pasar a otro ramo un poquito más simple. ¿Ya? Así que eso sería. El archivo ya lo tienen, ahí tienen como un par como los códigos de cómo hacer algunas cosas, que yo creo que es como lo fundamental. O sea, teniendo un formulario que haga eso, están súper bien parados para hacer cualquier cosa que... O sea, es un súper buen pie de inicio, ¿ya? Así que eso, chiquillos, nos vemos, me parece que a la vuelta en marzo. Y ahí seguimos Sí, con la profe, ya clase. me quedas hasta marzo. Ya, súper. Ojalá alcancemos a Bueno, ver Power BI, entonces, porque eso se ve interesante. la prueba después del receso. Sí, después del receso hacemos algo más simple. Ya, chiquillos, nos vemos. Chao, profe, que Chao, esté bien, gracias. chao, chao. Chao.